programa nos queda la segunda clase de este módulo, que es titulada Violencia de Género en Mujeres Viviendo con VIH. Esta clase la va a dar la doctora Claudia Cortés. La doctora Cortés es médico especialista en medicina interna y infectología, trabajando actualmente en Fundación Arrarán desde el año 2008. Profesora asociada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile con foco en investigación clínica. Ella además es directora del programa de formación de infectología de la Universidad de Chile, investigadora sobre el VIH desde el 2005, participando como investigadora principal y coinvestigadora de múltiples ensayos clínicos multicéntricos fase 2, 3 y 4. Líneas de investigación principales: epidemiología del VIH, farmacología de antirretrovirales, VIH en poblaciones especiales, directora del grupo CHER, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e investigadora principal de Chile de la red CasaNet. Ella también es asesora del Ministerio de Salud de Chile en temas de VIH y COVID y es asesora para la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y también es miembro electo del Governing Council de la International AIDS Society. Doctora Cortés, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Me siento súper vieja porque no conozco a casi nadie. Delante dijeron que éramos como el grupo medio. No sé si ya somos del grupo medio, somos como del grupo más final. Ya, eso. Yo les voy a presentar esta charla, que es una charla muy similar a una charla que a mí me invitaron a dar en el Congreso de Glasgow, que es el Congreso Europeo de VIH, que es una cosa bien interesante porque ellos me pidieron que fuera a hablar de la violencia contra la mujer en América Latina, y este es un Congreso europeo para europeos. Esta de aquí tiene modificaciones porque no les tengo que contar a ustedes qué es América Latina, cosa que sí tuve que hacer allá, pero es interesante porque América Latina tiene ciertas características que en general estamos mucho más invisibilizados en el mundo del VIH, porque África tiene un rol protagónico, sus números son mucho más grandes que los nuestros, pero nosotros tenemos realidades que están bastante medidas. No sabemos si ocurren en otros lugares del mundo, pero en general en América Latina al menos tenemos más estadísticas. Y no sé cómo se avanza. ¿Con el de abajo? Ahí está. Potenciales conflictos de interés, que en realidad tiene que ver con colaboraciones que yo hago en distintas partes, pero que para esta charla no tienen ninguna implicancia. Y yo voy a hablar de violencia en general, del VIH, de cómo se intersecta la violencia con el VIH, con el embarazo y con los resultados del embarazo. Primero, en América Latina, porque ese es el foco, somos 33 países, hablamos múltiples idiomas, tenemos 670 millones de personas, de las cuales la mitad somos mujeres, y somos una de las 3 regiones, como ustedes saben muy bien, que ha aumentado los números de VIH en el mundo a contramano de la tendencia mundial, que es disminuir los nuevos casos. 2,5 millones de personas viven con VIH y 670.000 mujeres viven con VIH en América Latina. Y aquí podemos ver la distribución en América Latina de las mujeres. Por supuesto, Brasil, que es un país con un gran número de población, es el que concentra el mayor número de mujeres viviendo con VIH, pero también México, también Haití, también Venezuela. Y Haití y Venezuela son relevantes porque tenemos nosotros migración desde Haití y Venezuela, siendo las dos más significativas en estos momentos. Y aquí vemos, no sé, yo creo que es mejor sacar el video, así se ven más grandes las imágenes. Vemos la curva que todos ustedes conocen con la cascada del 90 o 95, 95, 95, que es una de las pocas cosas que en general a las mujeres nos va un poquitito mejor, porque la mujer se testea durante el embarazo en forma mandatoria o altamente recomendada prácticamente en todo el mundo. Así que tenemos un poquito mejor de diagnóstico en ese aspecto, pero aquí yo les estoy marcando que este 9% de aumento en América Latina en contramano del menos 28% de disminución de casos en el mundo. Y ahora vamos a la violencia. Y así como la presentadora anterior definió qué era estigma, hay que definir qué es violencia. Y cuando hablamos de violencia contra la mujer, es impresionante porque estamos hablando mayoritariamente de la violencia de la pareja. No es ni siquiera un desconocido, no es alguien que va pasando por la calle y que te asalta, no, es con quien tú convives, es con quien tú mantienes una relación amorosa o de afecto, de convivencia habitualmente. Entonces, hablamos lo que en inglés se usa la sigla Intimate Partner Violence, o violencia de la pareja íntima, o violencia de la pareja en castellano. Hablamos no solo de violencia física, que va desde cachetadas, puñetazos, patadas, agresiones con armas, hasta el asesinato. Hablamos de violencia sexual, que por supuesto el cúlmine es la violación, pero cuando yo estuve preparando este tema descubrí cosas que a mí no se me habían ocurrido, como forzarte a participación en pornografía.
eso también es violencia. Filmar a una pareja sin su consentimiento y después distribuirla. Obligarla a tener sexo sin condón y perder la capacidad negociadora del uso del condón. Y por supuesto que también la violencia psicológica, que es sumamente significativa también. Uno diría, bueno, pero ahí no hay golpes de por medio, pero es tan significativa como que a las mujeres se les impide trabajar, se les impide en algunos casos la violencia no ejercida necesariamente por su pareja, pero se les impide tener contacto con su familia si tiene VIH, se le prohíbe ver a sus hijos, o si no se le prohíbe trabajar, se le quitan los ingresos. Entonces trabaja y la pareja, el marido o la pareja en general, le quita la plata que gana. Están todos esos tipos de violencia y están bastante analizados. Y la exposición de las mujeres a la violencia tiene una incidencia demostrada con el mayor número de casos de VIH. O sea, las mujeres violentadas física, sexual y psicológicamente tienen mayor riesgo de adquirir VIH. Por supuesto, además, hay otras formas en que vemos que un sexo forzado con una pareja que vive con VIH, una negociación limitada del uso del condón, como yo ya les decía, aumento de las conductas sexuales de riesgo, que se asocia mucho a haber sufrido violencia, y la vulnerabilidad en relación a todos los accesos que vimos en la charla anterior de las mujeres violentadas también es un estigma. Alguien que ha sufrido violencia de pareja no anda contando en su consultorio o en su hospital, a mí me abusan, a mí me golpean. En general es algo que se tiende a ocultar. Y este es un metaanálisis sumamente interesante hecho en América Latina de la violencia de la pareja íntima hacia las mujeres en 24 países, muy amplia, cuáles son las tasas de violencia física o sexual, y el 15% de las mujeres latinoamericanas reportan en algún momento de su vida haber sufrido violencia por parte de su pareja íntima, pero esa es la mediana, el 15% de América Latina, desde números, destaco los países que en general a nosotros los tenemos más cercanos, 27% en Argentina, 33% en Colombia, 40% en Ecuador, y en Bolivia casi el 60% de las mujeres reporta haber sufrido violencia por parte de su pareja. De esos números estamos hablando. Y este estudio es bien interesante, un estudio hecho en Brasil, que tiene un estudio multicéntrico en las áreas donde tienen mayor prevalencia de violencia y mayor prevalencia de VIH, cómo se intersectan ambas cosas, hecho por un estudio con un grupo de investigadores brasileños y norteamericanos, y el objetivo era mirar estas zonas, las de mayor violencia y las de mayor incidencia de VIH, a ver si había alguna relación. Y sí, la hay. El 42% de las mujeres de estas zonas reportaban ser violentadas, y reportaban ser violentadas aquí cuando se les preguntaba quién ejerce violencia contra usted, violencia física y violencia sexual. Ustedes pueden ver ahí en rojo, el 50% es su pareja y un 25% más o menos son sus amigos. Están los jefes o compañeros de trabajo, y en el porcentaje menor son desconocidos. La violencia de las mujeres la sufren por parte de gente que conocen, su pareja, sus compañeros de trabajo, su jefe u otros familiares que no son la pareja, los hermanos y los padres. ¿Okay? De eso estamos hablando en Brasil. Y aquí una relación muy interesante en que las mujeres que sufren violencia tienen un odds ratio de infección por VIH, cualquier tipo de violencia a lo largo de su vida, 1,63 de odds ratio, violencia física a lo largo de la vida, 1,47. Si nos vamos exclusivamente a violencia sexual, el doble de posibilidades de tener o vivir con VIH o adquirir el VIH, y violencia sexual durante la primera experiencia sexual, o sea que tu debut sexual haya sido con violencia, 2,5 veces más de poder adquirir o de sufrir el VIH a lo largo de tu vida. O sea, hay una relación directa entre recibir violencia siendo mujer y la adquisición de VIH. Y este es un estudio mixto, cual y cuantitativo, hecho en Argentina. Ya aquí yo los anteriores que les mostré eran de mujeres en población general. Estas son mujeres que viven con VIH, que se encuestaron. Un estudio muy interesante, muy brutal también. Miren las preguntas. Situaciones de violencia por parte de la pareja. ¿La han empujado, golpeado o tirado del cabello? 52% de las mujeres que viven con VIH en Argentina y que contestaron esta encuesta dijeron que sí. ¿Te han abofeteado o arrojado cosas que pueden hacerte daño? 45. ¿Golpeado con el puño o con un objeto que pueda lastimarte? 27. ¿Te pateó, te arrastró o te golpeó? 21. ¿Intentó estrangularte o quemarte a propósito?
Esos son los estándares de violencia que estamos hablando. Amenazó de usar un arma, una pistola, un cuchillo o cualquier tipo de arma, 9,5%. Argentina, no estamos hablando de allá lejos en África, no, uno se siente bien parecido a los argentinos. En Chile no hay estudios tan detallados como este, así que no sabemos lo que pasa acá. Violencia física durante el embarazo, mujeres que están embarazadas, que viven con VIH y que las golpean, 20%, un 18%. ¿Cuáles son las violencias que sufrieron por parte de su pareja? Más o menos en la misma encuesta. Te ha obligado a tener relaciones sexuales estando embarazada por la fuerza, digamos, relaciones sexuales forzadas durante el embarazo, o te ha rechazado sexualmente, que también es una forma de violencia, o te ha hecho hacer cosas en la cama o en tu vida sexual que tú no estás dispuesta a hacer y que te obligan a hacer. ¿Ok? Ahora, como yo les decía, la violencia no solo la ejerce la pareja, la ejerce... Hay una violencia familiar, que es por otros miembros del núcleo familiar. Hay una violencia comunitaria y una violencia conectiva. La comunitaria es que soy excluido de reuniones sociales, no puedo ir a mi reunión de apoderados de mi hijo, porque alguien en el colegio se enteró de que yo vivo con VIH, no puedo ir a las fiestas de cumpleaños de mi sobrino, a los clubes, a las reuniones, o mi familia no me deja juntarme con el resto de mi familia porque vivo con VIH, o me quitan el dinero, o me quitan la herencia, o me echan de la casa. O en términos de vivienda, me tengo que ir de la casa si se revela mi diagnóstico de VIH, o no me dejan arrendar y me echan de la casa que estoy arrendando. O en el trabajo, perdí el trabajo, como lo vimos en la charla anterior, o me degradaron de puesto, o me sentaron en un escritorio sin hacer nada, porque no querían que me relacionara con el resto, lo cual es empujarla a que uno renuncie. O en educación, rechazaron o expulsaron de la formación educativa en la que estuviera. Y en términos de salud, un 20% también reporta de que se le negó acceso a salud. Y eso cada vez lo vemos menos, pero todavía lo vemos. Yo cuando partí me acuerdo que habían cirujanos que se negaban a operar pacientes con VIH o personas viviendo con VIH. Hoy día es bastante menos, pero todavía nos encontramos con algunos viejos colegas, habitualmente son hombres hetero mayores, que tienen ciertos reparos. Este es también impresionante, es un artículo mexicano, mujeres migrantes víctimas de esclavitud sexual. Esclavitud sexual, de eso estamos hablando, mujeres que las esclavizan, que las obligan, que las secuestran. Son mujeres migrantes que atraviesan México, no son mexicanas en su mayoría, son centroamericanas, que van camino a Estados Unidos y que quedan atrapadas en México algunas, otras llegan a Estados Unidos y tienen esclavitud sexual, prostitución involuntaria, prostitución no forzada con cierto grado de libertad, o sea, la mujer finalmente puede elegir dónde trabajar, que es básicamente en qué esquina pararse y cuáles clientes poder tomar o no, o otras que tienen una prostitución no forzada sin libertad para poder elegir a tus clientes y dónde trabajas. México, mayor prevalencia de prostitución no forzada con libertad y casos de esclavitud sexual, que es distinto a una trabajadora sexual, ya sea voluntaria o no voluntaria. Aquí hay una esclavitud, no hay un pago, no hay ningún tipo de contribución o retribución por un servicio prestado. En Estados Unidos hay mayor prevalencia de prostitución involuntaria y prostitución no forzada sin libertad. Entonces, femicidio o feminicidio en América Latina y el Caribe durante el 2023, una mujer muerta cada 2 horas. Y vemos distintas, no sé si se alcanza a ver bien, Brasil, que es el país de mayor número de habitantes de la región, es el que tiene mayor número absoluto de mujeres muertas el año 2023, todavía las estadísticas del 2024 no aparecen. México, 976 que nos viene, y en los puntitos son las prevalencias, y ahí ajustado a la población, vemos que Honduras, Trinidad y Tobago, Granada, República Dominicana, donde también tenemos migración importante, México también y Brasil, son países con extremada tasa. Y el violentómetro, esto es el Instituto Nacional de Derechos Humanos nuestro, chileno, pero esto se usa mucho en México y está mandatoriamente en todas las consultas de urgencia y en todas las consultas de infectología, y es para que la mujer le pueda decir al médico, al personal de salud, cuál es el nivel de violencia con el que ella se relaciona. Me golpea, me humilla, me ha tratado de ahorcar, me viola. Y este violentómetro, yo trabajo mucho con una colega mexicana y me decía, están todos nuestros Vox. Y es como que yo me sorprendí mucho cuando lo vi. En México es parte de la rutina.
Y estas son estadísticas chilenas. El año 2022, 43 femicidios consumados, se lograron evitar 180 feminicidios, una prevalencia de 3,7% de violencia física general en mujeres, que es mucho menos que el resto de la población. Por lo tanto, aquí hay varios observatorios en Chile de violencia de género, y una prevalencia de 21% de violencia intrafamiliar general en las mujeres. Hay distintas opciones, yo les mostré solo esta, pero hay varias encuestas distintas, y esta es la oficial del gobierno. ¿Cuáles son las prevalencias de violencia general? En el año 2024, 33% de las mujeres, que es muy similar a todo lo que dice América Latina, de las mujeres chilenas, reportan haber sufrido violencia física, sexual o psicológica. Y si bien vamos mejor que el año 2020, que fue la encuesta anterior, 33% sigue siendo un número brutal. 1 de cada 3 mujeres, antes era peor, por supuesto, era el 40%, pero estamos muy lejos de llegar donde tenemos que estar. Y aquí me devuelvo ahora o junto embarazo y violencia obstétrica o violencia en cuanto nos demoramos en América Latina en diagnosticar a las mujeres. Y este es un estudio en Estados Unidos. Los niños que nacen con VIH o los niños que se diagnostican con VIH en Estados Unidos, 1.500 niños, la gran mayoría de esos niños no son norteamericanos, no son de Estados Unidos, son niños migrantes que llegaron a Estados Unidos con el VIH y ahí se les hizo el diagnóstico. Y se les hace el diagnóstico tardío, se les hace el diagnóstico de una edad mucho más avanzada. Por lo tanto, esos niños, hijos de madres con VIH que son migrantes, llegan más tarde al acceso a salud significativamente, y las mujeres embarazadas, migrantes que migran habitualmente por situaciones de migración irregular, tampoco se diagnostican. Entonces llegan a Estados Unidos y no se hacen prevención vertical porque no se hace el diagnóstico, porque no se le ofrece el diagnóstico a las migrantes. Pero no todo es tan malo. En América Latina, Cuba, el año 2015, logró erradicar la transmisión vertical, que fue el primer país en el mundo en que la OPS lo certificó, y ya hay hartos países, todos de Centroamérica, países chiquititos que tienen un apoyo de la OPS muy, muy importante. Nosotros no hemos eliminado por completo, pero tenemos tasas muy bajitas y estamos bastante cerca de la eliminación. Chile, que es una situación excepcional en comparación con el resto de América Latina. Pero a nivel global y mundial, la cobertura de tratamiento antirretroviral en el embarazo se ha estancado mucho, y en los últimos años se ha mantenido peri 84, 82, 83%, y no hemos logrado llegar al 100%, que es lo obvio. Toda mujer embarazada debe tratarse el VIH para tratarla a ella y para evitar la transmisión vertical. Y si vamos a los números en América Latina y el Caribe, 73%, no alcanzo a ver bien, y no veo bien ahí cuánto es, pero ustedes me ayudan, es que no se ve medio borroso. 63. 63, gracias. Por ciento de las mujeres en América Latina se tratan durante el embarazo. Vuelvo a aclarar que en Chile las tasas son mucho mejores, pero en el contexto de América Latina lo estamos haciendo súper mal. ¿Cuántas de las mujeres entonces en América Latina reciben tratamiento? El 73%, de las mujeres en general, perdón. 3 minutos. Y las mujeres embarazadas, algunos países lo hacen muy bien, como Bolivia, casi todas o todas las mujeres embarazadas. Aquí Chile no está en la estadística porque no mandó la respuesta a la OPS, pero Haití lo hace muy bien. Pero Venezuela, el 22% de las mujeres recibe tratamiento. ¿Y cuál es la cobertura del diagnóstico a los niños, hijos de madres con VIH? Es pésimo. En América Latina, un 46% de los hijos de madres que viven con VIH, que sabemos que viven con VIH, no se testean, por lo tanto el otro 64% no se testea. Y aquí vemos las tasas de cobertura infantil en América Latina, un 38% de los niños que viven con VIH están en tratamiento, súper mal. Y tenemos otro problema en América Latina, tenemos el parto no medicalizado, que en Chile no es un gran tema. En Chile prácticamente todos los partos son en un hospital, pero en regiones como Guatemala o Bolivia, ustedes pueden ver sobre el 30% de los partos son en la casa. Por lo tanto, no hay transmisión vertical posible si es que te estás atendiendo en la casa. No hay AZT, no hay nada, porque tienes un parto domiciliario. Y esa es una realidad latinoamericana. Las latinas venimos de un continente que es muy diverso, aquí todos lo sabemos, somos fuertes, somos resilientes, seguimos adelante a pesar del machismo y la violencia, que es algo muy marcadamente latinoamericano. De hecho, la palabra macho se usa en castellano en todo el mundo, esa es la única palabra que existe. Y podemos y queremos seguir creciendo en un camino de igualdad a los derechos y de acceso a la salud. Y aquí puse esta diapositiva, no más a la violencia contra las mujeres y las niñas, pero abajo dice, contar con datos de atención de salud sólidos es clave.
Por lo tanto, yo no puedo saber cuánta violencia sufren las mujeres si no les pregunto. ¿Cuántos de ustedes les preguntan a las mujeres que ustedes atienden? Todas vulnerables, todas mujeres con VIH. Sabemos que en Chile las mujeres se contagian el VIH en su cama, en su casa, con su pareja, la gran mayoría. ¿Cuántas les preguntamos si has tenido o si has sufrido violencia? La gran mayoría probablemente no lo hacemos. Y si no lo hacemos, no lo vemos y no hacemos nada por tratar de remediarlo. Le doy los agradecimientos a quienes me ayudaron en esta presentación, ni sumisas ni devotas. Gracias.